tiempo. Para no perder más tiempo, vamos a empezar con las jornadas de tarde. La primera ponencia es sobre los colmenares tradicionales, funciones y evolución, la historia de abejas y usos humanos. De ello nos van a hablar Daniel Pinto Parada, ingeniero de montes y coordinador de las patrullas Oso de Castilla y León. Ernesto Díaz Otero, naturalista, que ha desarrollado su carrera profesional en distintas entidades de conservación de la naturaleza cantábrica y actualmente dirige la empresa en la Secretaría de Servicios Ambientales, que trabaja en proyectos de información, educación, sensibilización e investigación medioambiental. Y por último, Javier Navas Cienfuegos, que es doctor en biología y ha impulsado y participado en diversos trabajos de investigación sobre ecología de los pardos en la cordillera cantábrica, especie sobre la que se le considera uno de los mayores expertos europeos. En 1988, de hecho, realizó el primer trabajo en España en relación con los colmenares defensivos del occidente de la cordillera cantábrica. Bueno, sin más, le damos la palabra a Daniel. Buenas tardes a todos. Agradecer al Ayuntamiento y a la Universidad la oportunidad. Y bueno, yo os voy a hablar un poco del oso pardo y de la apicultura y su principal y más visible nexo de unión en la comarca del Bierzo y en la provincia, los daños. Daré unos datos generales sobre la especie, sobre su gestión y sobre los daños que produce, también de los métodos de protección frente a los daños y de la tramitación que siguen los expedientes de los propios daños. Durante siglos, los osos ocuparon gran parte del territorio español, como bien muestran diversos libros como el Tratado de la Montería de Alfonso XI y los topónimos que todavía se conservan en los montes ibéricos. La regresión de las poblaciones oseras en la península alcanzó cotas máximas a mediados del siglo XX, en el que los osos ya solo poblaban las últimas estribaciones de la cordillera cantábrica y de los Pirineos. Ante esta regresión surge la necesidad de proteger al oso, siendo, como veis ahí, una cronología de los acontecimientos que fueron sucediendo. A finales de la década de los 60 se prohíbe temporalmente la caza del oso. En 1973 se produce un hito en la conservación con un decreto que da la protección jurídica al oso. Después hay varios decretos, leyes que lo siguen protegiendo hasta el año 90, en el que se aprueba el plan de recuperación del oso pardo para la comunidad autónoma de Castilla y León, que es el que sigue vigente. Las sucesivas leyes siguieron protegiéndolo y vinculándolo al desarrollo rural sostenible, al patrimonio natural, a la biodiversidad. La importancia del oso el oso es una especie ampliamente representada en todo el mundo y aunque globalmente no está amenazada, en la península ibérica se encuentran catalogada en peligro de extinción, teniendo la península ibérica dos de las poblaciones más amenazadas del mundo. El oso pardo tiene su importancia desde el punto de vista de la conservación y la biodiversidad por considerarse una especie paraguas, lo que significa que sus necesidades incluyen las de un amplio conjunto de especies que coexisten con ella y de esta forma las medidas de conservación del hábitat que favorezcan a la especie estarán favoreciendo también a otras muchas especies menos conocidas y más difíciles de evaluar. Pero también tiene una importancia social, habiéndose convertido el oso pardo en un emblema para determinadas comarcas que hoy en día no se entenderían sin el oso, como por ejemplo es el caso de Somiedo en Asturias o Coaza. El oso pardo cantábrico es un oso de tamaño mediano pequeño, con una longitud que está entre 1,60 m y los 2 metros, una altura a la cruz más o menos cuando anda a 4 patas de 1 metro, con un peso, como veis ahí, de los machos que puede estar entre 115 adultos a 200 kilos, las hembras entre los 85 y los 150, y una longevidad en libertad que puede estar entre los 25 y 30 años. Tiene visión poco desarrollada, oído muy agudo y olfato excelente. El color, como veis en la imagen, es muy variable de un individuo a otro.
pasando del rubio claro a los ejemplares prácticamente negros. En función de la búsqueda de alimento y búsqueda de tranquilidad o zona de refugio, el oso elige su hábitat. Esta búsqueda marca los movimientos de los osos a lo largo del año. De esta manera, el hábitat utilizado va variando a lo largo del año, de roquedos y pastizales en primavera, a las arañaneras en verano y a los bosques productores de frutos secos, como son los robledales y los hayedos, en invierno. El hábitat del oso se caracteriza por una baja densidad de población humana y poca presión humana. Desde el punto de vista de la alimentación, el oso es considerado por algunos autores como un carnívoro arrepentido. Y su alimentación se basa en el consumo masivo de vegetación herbácea y frutos. Hay estudios de los excrementos que se distinguen hasta 90 especies vegetales. Y esta alimentación es completada con materia animal, desde pequeñas hormigas hasta grandes mamíferos. Aquí veis la variación estacional de la dieta a lo largo del año, donde en primavera tiene mucha importancia las herbáceas, en verano mucha importancia los frutos carnosos y en otoño y en invierno los frutos secos. Y como estamos hablando de apicultura, pues vemos cuándo complementa el oso su alimentación con la miel. Como ya he dicho antes, en la península ibérica hay dos poblaciones oseras, una en el Pirineo y otra en la cordillera Cantábrica, ambas separadas en dos sectores. En la cordillera Cantábrica, al contrario que en el Pirineo, no se han introducido animales procedentes de poblaciones europeas y el aumento de la población es debido única y exclusivamente a la cría natural de la especie, pasando de una población estimada de 80 ejemplares cuando empezó el plan de recuperación en el año 1990 a los casi 200 que tenemos en la actualidad. La población cantábrica de osos está distribuida en dos sectores, el occidental y el oriental, que hasta hace pocos años se consideraba que no estaban unidos genéticamente por la existencia de grandes infraestructuras como la autopista del Huerna, la carretera nacional, la vía de ferrocarril y el pantano de los barrios de Luna, pero que en la actualidad y gracias a los análisis genéticos se sabe que hay movimientos de ejemplares tanto de oriente a occidente como de occidente hacia oriente, teniendo también la constancia de que se ha producido reproducción y cría entre ejemplares de ambos sectores. Hecho este muy importante porque puede servir para enriquecer genéticamente la población oriental, que es la que más amenazada está. Para conocer para tener un mayor conocimiento de la especie, se hace una serie de trabajos de seguimiento y control de la misma, así como de control de las actividades que pudieran ser perjudiciales para los osos. El seguimiento cotidiano de la población de oso pardo es un seguimiento basado en la detección de indicios como son las huellas, los excrementos o pelos, en la observación de ejemplares en zonas de alimentación o cría y en la confirmación de datos aportados por particulares. Se realizan otras labores de seguimiento en las que se tiene en cuenta el esfuerzo y el número de indicios encontrados, que son índices kilométricos de abundancia, y uno de los trabajos que más tiempo se dedica es a la localización de osas con cría, ya que es un indicador del aumento de una población osera. Con todo ese seguimiento se obtiene pues, unos datos de las zonas de distribución del oso. En rojo podéis ver los puntos de observaciones de entre el 2004, 2005 y 2010. Y el resto son pues, las observaciones históricas. Y aquí, en esta gráfica, podéis ver la evolución desde 1989 hasta el 2010
de la reproducción de las osas con crías controladas en la cordillera cantábrica, que se ha pasado desde de 4 a 30. Bueno, unos mapas de localización de las osas con crías en el 2007 y en el 2009, las zonas de ocupación dentro de los sectores. Las abejas y el oso. La apicultura está relacionada directamente con el oso de dos formas fundamentales. Una, la producción de miel, que le sirve como alimento al oso, y de ahí los daños, y otra, como polinizadoras las abejas de especies muy interesantes, ya no solo para el oso, sino para otras especies protegidas, como puede ser, por ejemplo, el bugallo. Ahí vemos alimentación de verano, el arándano, y después de las fagacias como la castaña y el roble. Osos humanos. El oso comparte su hábitat con el hombre y esto hace que surjan interacciones entre los osos y los humanos. Las principales interacciones son los daños a bienes humanos, las interacciones durante la actividad cinegética y las actividades de ocio no reguladas, como puede ser el turismo. Los daños del oso en Castilla y León y en general en la cordillera cantábrica son de 5 tipos. En colmenas, que son los más cuantiosos, como veremos más adelante; en ganado, tanto ovino, equino como en frutales; en cultivos varios y en infraestructuras. Pues puede ser infraestructuras los muros de defensa de las colmenas. Los daños ocasionados por el oso pardo a los bienes materiales de los humanos fueron una de las causas del declive de la población del oso durante el siglo XX. Los principales daños que el oso ha causado tradicionalmente fueron en cultivos, como los vegetales, muy típicos en la zona asturiana y en los colmenares. Y la continua disminución de las poblaciones de oso desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX han hecho que los métodos de protección de los bienes humanos frente al oso se hayan ido relajando e incluso desapareciendo. Esto nos va a hablar después Ernesto. En la actualidad pueden constituir los daños el más importante de los conflictos entre hombres y osos, pudiendo ser una de las amenazas potenciales para las poblaciones de oso pardo. Y la legislación vigente para intentar reducir estos conflictos hace responsable a la Administración de la compensación de los daños producidos por el oso pardo. En números, los daños del oso, por ejemplo, aquí os voy a enseñar desde el 2008 al 2012 el número de daños que ha habido en la provincia de León. En 2009 teníamos 88 solicitudes, 11 de las cuales son denegadas, 77 favorables y con una inversión de 43.000 o una indemnización de 43.000 euros. En 2010 hubo 175 solicitudes, 17 denegadas, 158 favorables con una inversión de 68.000 euros. En el 2011 bajaron los daños, veis los datos, y vuelve a bajar también el importe. Si veis de toda la cuantía de los daños, la mayor parte son en colmenas. De los 119 daños, 97 son en colmenas, 13 en ganado, 9 en frutales y un silo de hierba. Para el 2012, en todo Castilla y León, se han tramitado 338 solicitudes, de las que se han denegado 23 y 315 han sido favorables, con una inversión de 192.579 euros, que hace una media de 611 euros por daño. En colmenas, bueno, dependiendo si el importe pasa de 1.500 euros, va al procedimiento de responsabilidad patrimonial, como veremos más adelante, o al seguro. En responsabilidad patrimonial hay 23 daños con un importe de 63.000 euros, con una media de 2.637 euros por daño, y todos ellos son en colmenas, dañando en 22 daños 293 colmenas.
y bueno, esta es una modalidad que se aplica sobre todo en Palencia, responsabilidad patrimonial compartida, que es cuando el apicultor no hace caso de las recomendaciones de protección de los colmenares y se comparte la responsabilidad. Una parte es de la administración y otra del propietario del colmenar, con 2 expedientes, con 31 colmenas dañadas y una valoración de 5.800 euros. Y después, la mayor parte de los daños, con 259 expedientes y 677 colmenas, esto es también para el año 2012 en Castilla y León, por el procedimiento del seguro. Pues hay otro tipo de daños que, bueno, que no son... Después, para León, en colmenas este año pasado ha habido 219 expedientes y se han dañado 784 colmenas. Como veis ahí, hace una media de 3 colmenas por ataque y una valoración media de 418 euros por daño. Aquí veis la distribución para el año 2012 de los daños a lo largo del año. Puede ver que la mayor concentración está en los meses de verano, julio, agosto y septiembre, donde la producción de fruto en el monte es menor y cuando los osos necesitan un gran aporte. A partir de septiembre, y este año sobre todo ha habido buena producción de bellota, bajan los daños porque se están alimentando de bellotas o ayucos. Aquí en esta gráfica quiero representar la evolución de los daños con la evolución de las osos con cría, que al final es prácticamente la evolución de la población, con algunos matices. Aquí veis los municipios de la provincia de León afectados por daños de oso en el año 2012. Vemos el plan de las áreas que delimitaba el plan de recuperación, una clara expansión todo alrededor, en la zona occidental y hacia el sur en la oriental. Y estos daños pues provocan que los apicultores tengáis que proteger o solicitar protección de vuestros bienes, de vuestros colmenares. La protección se realiza con pastores eléctricos o con medidas, con barreras físicas, digamos, o con pastores eléctricos o con cercas de hierro o muros de piedra, que son los antiguos cortines. Para que funcione bien el cerramiento hay que tener en cuenta una serie de medidas, como tener en buen estado el pastor eléctrico, tener en buen estado de carga la pila, tener bien aislados los hilos del cierre con el fin de que no se descargue el pastor y colocar al menos 3 hilos en el cierre separados no más de 20 centímetros cada uno. Esto debería de valer para la mayor parte de los osos, pero cuando nos encontramos ante osos expertos y acostumbrados a la descarga eléctrica y a los cierres, pues hay otras 3 medidas que pueden servir. Colocar la línea de tierra y humedecerla, colocar una línea supletoria en la cabeza de los postes del cierre con el fin de que el oso no pueda encontrar ningún punto sin corriente, es decir, que no se pueda agarrar del poste y tirarlo, como veréis lo hacen, y colocar doble cierre, que si pasa el primero se quede entre los 2 cierres y le dé corriente los 2. Aquí veis un ejemplo de cómo para un oso que no está acostumbrado, con un cierre como ese sería suficiente. No sé si lo... Bueno, como aquel de arriba, con 3 hilos, aislado y separado 20 centímetros cada cabo, 20 centímetros del suelo y entre los cables 20 centímetros. Como conclusión principal es lo que estamos viendo todo, que hay un incremento de daños.
debido a que hay un aumento de los osos. Algunos osos aprenden y es muy complicado sacarlos de los colmenares. Aumento de información de los damnificados. Como veíamos en una de las tablas, en la década de los 80 y principios de los 90 casi nadie solicitaba un daño por oso, porque o desconocía que podía ser indemnizado o le daba igual. Colonización de nuevas zonas o visitas de ejemplares, sobre todo en primavera-verano, a zonas no tradicionales de presencia de la especie, y cogen a los apicultores desprevenidos, y cuando van a ver el colmenar se encuentran con más de 20 colmenas, algunas veces destrozadas. Años con poco alimento natural aumentan los daños, y también se ha visto un aumento de asentamientos apícolas, y algunos de ellos sin protección, bien por desconocimiento o bien por dejación. Y después hay descuidos y relajaciones a la hora de proteger los colmenares. Cuando se produce un daño, como la administración está obligada a indemnizarlo, se produce una tramitación de los expedientes de daños. Se produce el daño, se solicita por parte del interesado, acude un agente medioambiental o un celador a ver el daño, hace un informe favorable. Ese informe favorable va, aquí en León por ejemplo, lo mandan a León, se pide informe a Agricultura a ver si está legal el colmenar, y a las secciones de monte si están pagando licencia o no en el monte, y si está todo correcto, se valora y sigue dos procedimientos: o responsabilidad patrimonial o el seguro, que son dos procedimientos, uno administrativo, el otro un mero seguro. Aquí veis la ficha, lo que habéis tenido daños ya la habréis cubierto más de una vez, en el que viene la valoración de lo que vosotros penséis que ha sido el daño, la localización del daño, el número de colmenas dañadas, etc. Y para intentar ser fiables con el daño, los agentes os cubren este tipo de tabla, en el que os ponen pues si ha dañado una colmena parcial, ahí os marca el número de cuadros que ha roto, si os ha roto un alza, media alza, el escuidor de la reina, todo. El enjambre, la producción de miel y otras medidas, si tenéis medidas preventivas o si las sabéis, si se han solicitado, para intentar ser más justos en la valoración. Vemos un daño en una colmena y por dónde entra el oso. Escarbando en un prado, pues entra fácilmente. Ahí veis los precios que se utilizan, la tabla oficial de precios que se utiliza para valorar las colmenas. La valoración se hace en base a una instrucción de la Dirección General del Medio Natural del 2009, en el que se valoran los daños materiales, el enjambre, la producción, si es antes de catar el 100% de la producción, y si es después de catar se paga lucro cesante de 7 kilos, y también se valoran en observaciones los daños en paredes, cierres, y veis distintos tipos de daños y distintos osos entrando en colmenares. Es una osa con 2 crías que saca los panales del colmenar y se los da de comer en un sitio que considera ya que está más protegida. Otros intentando en un colmenar que ya había entrado y había roto el cierre, lo veis ahí doblado. Después otros osos intentando escarbar y entrar. Hay veces que por la inexperiencia de los osos se puede encontrar, si el oso es experto, solo va a sacar prácticamente los cuadros y el daño va a ser en cuadros y en ceras. Pero si el oso es inexperto y no sabe abrir la colmena, pues os podéis encontrar el colmenar destrozado, como es este caso, que es un oso de segundo año que acaba de dejarlo su madre,
y está intentando sacar los cuadros que fácilmente antes le proporcionaba su madre y ahora no sabe. Después, si me lo cargas y no os lo tengo que enseñar. Estos os los enseño porque tarda. No puede el ordenador con ellos y os lo enseño. Aquí tenéis otro oso que es también joven y que no, ante un cierre y respetando el cierre. Intenta escarbar y no va a ser capaz de entrar. Tenéis un cierre normal, con un hilo, con 4 hilos y sin problema. Y lo respeta. Pero después tenemos osos más expertos, pues que cuando llegan al mismo cierre, pues actúan de otra manera. Fijaros que no tiene nada en el poste, entonces sabe que no le da corriente y lo tira. Y este mismo oso se protege el poste porque se sabe que es el punto de entrada y entonces se las ingenia para entrar. Estos son los osos más problemáticos a la hora de defender un colmenar. Sabe que le da corriente. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.